El silbato del tren rasgó el aire caliente de Jaén como un grito ahogado en mi garganta. 10 años. 10 malditos años desde que huí de ella. Y allí estaba Sonia. Con el viento andaluz revolviéndole el pelo. Sosteniendo la mano de una niña que podría haber sido un eco de mi propia infancia. Sus ojos se clavaron en los míos. Y en ese instante. El mundo se derrumbó. Daniela. ¿Eres tú? Dios. ¿Por qué has vuelto ahora? Me quedé paralizada en el andén de la estación de Jaén. Con el corazón latiendo como un tambor flamenco en una noche de feria. El sol de Andalucía caía a plomo sobre las baldosas agrietadas. Y el olor a olivos quemados por el estío se mezclaba con el humo del tren que acababa de escupir a su carga de viajeros. Yo. Daniela Ruiz. La heredera de las olivares que se extendían como un mar verde hasta el horizonte de Sierra Mágina. Había regresado a esta ciudad que tanto amaba y tanto odiaba. No por nostalgia. Sino por un telegrama anónimo. Vuelve. Hay algo que debes saber. Y ahora. Frente a mí. El fantasma de mi pasado me devoraba viva. Sonia no había cambiado tanto como yo temía. Sus ojos marrones. Profundos como los pozos de agua en las fincas de mis padres. Aún guardaban esa chispa rebelde que me había enamorado en las noches de verano. Cuando nos escapábamos a los olivares para besarnos bajo las estrellas. Pero había arrugas finas en las comisuras de su boca. Marcas de risas y lágrimas que yo no había visto. ¿Y la niña? ¡Ay! Esa niña. Con sus rizos oscuros revueltos por el viento y esos ojos verdes que eran un espejo de los míos. Me miró con una curiosidad inocente que me partió el alma. Mamá. ¿Quién es esa señora? Preguntó con una voz cantarina. Tirando de la falda floreada de Sonia. Sonia se agachó para susurrarle algo al oído. Pero sus ojos no se apartaron de los míos. En ellos vi un torbellino, ira. Dolor. Y algo más profundo. Algo que aún ardía como el aceite de oliva virgen que mis antepasados prensaban en las almazaras de Jaén. Ve a buscar el agua que te pedí. Cariño. Le dijo a la niña. Y ésta corrió hacia el kiosco con la ligereza de quien ignora las tormentas adultas. Entonces. Sonia se enderezó y dio un paso hacia mí. 10 años. Daniela. 10 años sin una palabra. ¿Y ahora apareces como si nada? ¿Qué demonios quieres? No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta. Como las espinas de los cardos que crecen entre los olivos en invierno. Recordé todo en un flash, el calor de su piel contra la mía en la habitación escondida de mi casa solariega. Las promesas susurradas en la penumbra. Y luego. El abismo. Mi familia. Los Ruiz de Jaén. Dueños de media provincia. No podían tolerar un escándalo. Una Ruiz no ama a una jornalera. Me había dicho mi padre. Con esa frialdad de quien negocia cosechas en lugar de corazones. Sonia era de las que recogían aceitunas al amanecer. Hija de un capataz en una finca vecina. Nuestro amor era un fuego prohibido en una tierra de tradiciones férreas. Donde el honor familiar pesaba más que el alma. Me giré para huir. Pero el andén parecía cerrarse a mi alrededor. El tren pitó de nuevo. Un lamento metálico que resonó en mi pecho. Espera. Dije al fin. Mi voz ronca como el graznido de un cuervo en las sierras. No he venido por casualidad. Recibí un mensaje. Alguien me dijo que había algo aquí. En Jaén. Que me pertenecía. Era una mentira a medias, el telegrama no decía más. Pero ver a esa niña había encendido una sospecha que me aterrorizaba. Podría ser.
No. Imposible. Habíamos sido cuidadosas. O eso creía. En aquellos días. Antes de que el mundo nos separara. Soñábamos con un futuro imposible, nosotras dos. Lejos de las olivares. Con una vida nuestra. Sonia soltó una risa amarga. Como el sabor del orujo después de una cosecha mala. Algo que te pertenece. Qué gracioso. Tú lo abandonaste todo. Daniela. A mí. A nosotras. Te fuiste a Madrid. A tu vida de millonaria. Casándote con ese banquero insípido para tapar el escándalo. ¿Recuerdas? Me dejaste una nota en la almohada, no puedo. Perdóname. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Vienes a reclamar lo que tiraste como basura? Sus palabras me azotaron como el viento del levante que azota las laderas de Jaén en primavera. Sí. Me había casado. Un matrimonio de conveniencia. Un escudo para mi familia y para mí misma. Pero duró lo que un suspiro, mi esposo. Un hombre de números fríos. Se fue con su secretaria al cabo de 2 años. Dejándome viuda de nombre pero libre en el alma. Viuda. No, divorciada. Con una fortuna que multiplicaba la de mis padres gracias a mis inversiones en exportaciones de aceite. Millonaria. Sí. Pero vacía. 10 años de fiestas en la Gran Vía. De consejos de administración en salones con vistas al retiro. Y nada que llenara el hueco que Sonia había dejado. La niña regresó entonces. Con una botella de agua en la mano. Y se interpuso entre nosotras como un puente frágil. Mira. Mamá. Está fría. Sonia la tomó en brazos con una ternura que me robó el aliento. ¿Cómo se llama? Pregunté. Mi voz un hilo tembloroso. Lucía. Respondió Sonia. Besando la frente de la pequeña. Lucía. El nombre que yo le había sugerido una noche. En sueños de un futuro que nunca llegó. Tiene 8 años. Añadió. Y el número me golpeó como un puñetazo. 8 años. 2 años después de que yo me fuera. El pánico me invadió. ¿Era posible? Habíamos hablado de ello. En susurros, adoptar. Algún día. Cuando el mundo fuera menos cruel. Pero yo me fui. ¿Y ella? ¿Habría encontrado a alguien? ¿O era un secreto más oscuro? Sonia. Por favor. Hablemos. No aquí. No con. Hice un gesto hacia Lucía. Que nos observaba con esos ojos verdes que me desarmaban. Sonia dudó. Su mandíbula apretada como la tierra reseca de Jaén en agosto. Está bien. Pero no por ti. Por ella. Lucía merece saber quién eres. Algún día. Ven a casa esta noche. ¿Sabes dónde está? La misma casita al borde de la finca de tus padres. Asentí. Aturdida. Y la vi alejarse con Lucía de la mano. Sus siluetas recortadas contra el sol poniente. El tren se marchó. Llevándose ecos de vidas ajenas. Y yo me quedé sola en el andén. Con el peso de 10 años aplastándome los hombros. Jaén. Mi Jaén. Con sus castillos moriscos y sus fiestas de la vendimia. Me había devuelto el espejo de mis errores. Y en ese espejo. Vi no solo a Sonia. Sino a la mujer que podría haber sido, libre. Entera. Amada.
Conduje mi coche, un Mercedes negro que parecía fuera de lugar entre los tractores polvorientos de las carreteras secundarias, hasta las afueras de la ciudad, donde los olivos se apiñan como guardianes silenciosos. La casa de Sonia era humilde. Una construcción de adobe blanco con geranios rojos en las ventanas, como las de las aldeas de Úbeda. Aparqué bajo un algarrobo centenario y toqué la puerta con el corazón en un puño. Era el atardecer. Y el cielo se teñía de bermellón, como las mantas de las procesiones de Semana Santa. Sonia abrió. Con un delantal manchado de harina, estaba haciendo migas. El plato de los jornaleros en las mañanas frías. Lucía jugaba en el patio con una muñeca de trapo, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Pasa», dijo Sonia secamente. Y me guió a la cocina. Una habitación cálida con azulejos pintados a mano y el aroma a romero fresco del huerto. Nos sentamos a la mesa de pino. Y ella sirvió 2 vasos de vino tinto de la tierra, robusto como el carácter andaluz. «¿Por qué volviste de verdad, Daniela?», preguntó. Sin preámbulos. Sus manos, callosas por años de trabajo en los olivares, temblaban ligeramente al sostener el vaso. «No me mientas. Ese telegrama lo envié yo. Quería que vieras lo que perdiste. Lo que nos quitaste». Sus palabras me helaron. «¿Tú? ¿Por qué ahora?». Ella se levantó, caminando hacia la ventana que daba al patio, donde Lucía reía persiguiendo una mariposa. Porque Lucía empezó a preguntar. «Mamá, ¿dónde está la otra mamá que sale en las fotos viejas?». Tenía 9 fotos nuestras, escondidas en una caja. Tú, yo, abrazadas en la feria de Jaén, con las luces de los farolillos reflejadas en nuestros ojos. Le conté una historia, que su otra mamá se había ido a un lugar lejano por trabajo, pero que volvería. Mentí. Daniela. Mentí por ella. Porque no podía decirle la verdad, que su otra mamá la abandonó antes de que naciera. El mundo se inclinó. «Otra mamá. Sonia». «¿De qué hablas, Lucía? ¿Es nuestra?». Las lágrimas brotaron sin permiso, saladas como el sudor de una recolecta en julio. Sonia se volvió. Su rostro una máscara de dolor contenido. «Sí. La adoptamos en secreto. En una agencia de Córdoba. Tú firmaste los papeles. ¿Recuerdas? 2 meses antes de que te fueras. Era nuestra esperanza. Nuestro secreto contra tu familia. Pero luego. Tu nota. Tu huida. Me quedé sola con ella. Recién llegada de un orfanato en Sevilla. Una niña de 4 meses con ojos que me recordaban a los tuyos. La crié yo sola, trabajando doble turno en las fincas, mientras tú vivías en palacios. El shock me dejó muda. Recordaba vagamente esos días, la emoción de elegir nombre, de imaginar paseos por los olivares con nuestra hija. Pero el pánico había llegado después, cuando mi padre descubrió las cartas de Sonia escondidas en mi habitación. «O ella o la familia», me dijo. Elegí mal. Elegí el miedo. Sonia. No lo sabía. Pensé que me odiabas tanto que habrías. No sé. Encontrado a otro. Que Lucía era de un hombre. ¿Eso creíste? Su voz se quebró. Y por primera vez vi la grieta en su armadura. Te escribí cartas, Daniela.
Cientos. Te conté del embarazo falso que fingí para la gente del pueblo. Del parto simulado con una amiga enfermera. Te supliqué que volvieras. Pero nunca respondiste. Tu silencio fue la traición más grande. Me levanté. Tambaleante. Y salí al patio. Lucía me miró. Con esa sonrisa tímida que era un calco de la mía en la infancia. Hola. Dijo. Extendiendo su muñeca. Soy Lucía. ¿Tú eres la de las fotos? Asentí. Arrodillándome a su altura. Y la abracé con cuidado. Como si fuera de cristal. Olía a jazmín y a tierra húmeda. El perfume de Jaén. En ese momento. El peso de mis decisiones me aplastó, había abandonado no solo a Sonia. Sino a esta niña que llevaba mi sangre en el alma. Sino en la carne. Aquella noche. Sonia y yo hablamos hasta el alba. Le conté todo, el matrimonio forzado. La soledad en Madrid. Las noches en que soñaba con sus besos y despertaba llorando. Fui una cobarde. Admití. Mi familia me chantajeó con desheredarme. Con exponernos al escándalo en una Jaén donde las lenguas son más afiladas que las hoces de la siega. Pero eso no excusa nada. Te traicioné. Sonia. A las 2. Ella lloró entonces. Por primera vez. Con sollozos que sacudían su cuerpo como temblores de tierra en las sierras. Yo también guardé secretos. Confesó. Cuando no respondías. Dudé. Pensé en dar a Lucía en adopción. En empezar de cero con un hombre del pueblo para encajar. Pero no pude. Ella es nuestra. Daniela. ¿Y tú? Tú sigues siendo el amor que me rompe el corazón cada día. El amanecer trajo una tregua frágil. Lucía se despertó y nos encontró dormidas en el sofá. Entrelazadas como en los viejos tiempos. Mamá. La otra mamá se quedó. Dijo. Trepando entre nosotras. Por primera vez en 10 años. Sentí paz. Pero sabía que no sería fácil. Mi familia aún reinaba en Jaén. Con sus olivares y sus juicios. El reencuentro era solo el comienzo de la batalla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Como la romería de la Virgen de la Capilla en mayo. Cuando todo Jaén se echa a las calles en procesión. Me instalé en un hotel discreto en el centro. El Parador de Jaén con sus vistas al castillo de Santa Catalina. Pero pasaba las tardes en la casa de Sonia. Ayudando con Lucía. Le enseñaba a la niña a dibujar los olivos. Contándole historias de las leyendas moriscas que mi abuela me había susurrado de niña. Mira. Lucía. Este es el árbol que susurra secretos al viento. Le decía. Y ella reía. Con esa risa que era un bálsamo para mis heridas. Sonia y yo bailábamos alrededor de la verdad. Como en un fandango cauteloso. Hablábamos de todo menos del abismo entre nosotras. De la cosecha de aceitunas que se avecinaba. De cómo Jaén había cambiado con las nuevas almazaras cooperativas. De los amigos comunes que se habían casado y divorciado en el ínterin. Pero por las noches. Cuando Lucía dormía. El silencio se llenaba de preguntas no dichas. ¿Volverás a irte? Me preguntó una vez. Con la voz ronca por el vino y el recuerdo. No lo sé. Respondí honestamente. Mi vida en Madrid tiraba de mí, reuniones con inversores en exportaciones a Europa. Fundaciones para mujeres empresarias que yo presidía como fachada para mi propia culpa. Pero aquí. En Jaén. Sentía raíces que no podía ignorar.
Quiero intentarlo. Sonia. Por ella. Por nosotras. Ella asintió. Pero en sus ojos vi la duda. La cicatriz de la traición que yo había tallado. El conflicto estalló una semana después. En la feria de San Lucas. Cuando el pueblo entero se reunía en la plaza de las batallas para celebrar la vendimia. Insistí en ir juntas. Como una familia. Deja que nos vean. Le dije a Sonia. Jaén es nuestra tierra, no podemos escondernos para siempre. Ella cedió. A regañadientes. Vistiendo un traje de flamenca rojo que acentuaba su figura fuerte. Marcada por el trabajo. Yo opté por algo sencillo. Un vestido negro con mantón de Manila. Para no llamar la atención de los Ruiz. Lucía. Con su trajecito blanco y flores en el pelo. Era la joya de la corona. La feria era un caos glorioso, casetas con jamón serrano y rebujitos. El eco de las sevillanas flotando en el aire perfumado de azahar residual. Y farolillos que pintaban la noche de oro. Bailamos. Las tres. En una rueda improvisada con vecinos. Sonia y yo nos rozamos las manos. Y por un instante. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, sus dedos entrelazados con los míos. Un roce que encendía memorias de besos robados en las sombras de los olivos. Pero entonces apareció mi hermano. Javier. El heredero oficial de los Ruiz. Alto. Con el bigote recortado y esa arrogancia de quien ha nacido con olivares en las venas. Se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Daniela. ¡Qué sorpresa! Y con compañía. Su mirada se posó en Sonia como un halcón sobre una liebre. Lucía. Ajena. Tiró de mi falda al tío Javier. Mira cómo bailo. Él palideció. Reconociendo en ella el parecido innegable. ¿Qué es esto? Murmuró. Arrastrándome a un lado bajo un arco de luces. Sonia nos siguió. Protectora. Con Lucía en brazos. Has vuelto para humillarnos. ¿Verdad? Padre está furioso. Sabe que estás aquí. Revolviendo el pasado. Esa mujer y esa niña. ¿Es tuya? ¿Nuestra vergüenza? Sus palabras fueron un veneno lento. No es vergüenza. Javier. Es familia. Respondí. Mi voz firme por primera vez en años. Pero el río. Una risa hueca como el eco en las cuevas de las sierras. Familia. En Jaén. La familia no incluye escándalos lésbicos. Recuerda lo que le pasó a la tía Carmen, desterrada por un amor similar. Si no te vas, te cortamos todo. Las acciones. El nombre. Serás una paria en tu propia tierra. Sonia oyó lo suficiente. Basta. Javier. Daniela no es tuya para mandar. Y Lucía tampoco. Mi hermano la miró con desprecio. Tú. La jornalera. ¿Crees que puedes reclamar a una Ruiz? Ella te usó. Como un capricho de niña rica. Vete con tu bastarda y déjanos en paz. El insulto fue la chispa. Sonia palideció. Y yo sentí la bilis subir a mi garganta. Fuera de aquí. Grité. Atrayendo miradas de las casetas vecinas. Lucía empezó a llorar. Asustada por los gritos. Y el corazón se me rompió en 1000 pedazos. Javier se marchó. Mascullando amenazas. Pero el daño estaba hecho. La feria.
Que había sido un sueño. Se convirtió en pesadilla. De vuelta en la casa. Sonia me enfrentó en la cocina. Con los ojos llameantes. ¿Ves? Esto es lo que nos espera. Tu familia no perdona. Te irás de nuevo. ¿Verdad? Para proteger tu fortuna. Tu nombre. Negué con la cabeza. Lágrimas cayendo. No. Esta vez lucho. Vendo todo. Si hace falta. Las acciones. Las fincas. Jaén no es solo de los Ruiz, es nuestra. Pero ella no me creyó. Esa noche. Durmió en el sofá. Y yo en la cama vacía. Escuchando el viento ulular como un lamento gitano. Al día siguiente. El telegrama de mi padre llegó: vuelve a Madrid o pierdes todo. Incluyendo a esa niña. Era el ultimátum final. Y con él. La comprensión de que mi traición pasada era solo el prólogo de una mayor. Decidí actuar. Convocé a Javier y a mi padre en la masía familiar. La gran casa de piedra con patios de naranjos que olían a gloria en primavera. Llegué con Sonia y Lucía. De la mano. Como un desafío andaluz. He venido a renunciar. Anuncié. Ante el salón donde generaciones de Ruiz habían tomado decisiones que moldeaban la tierra. Vendo mis acciones a la cooperativa. No más cadenas. Mi vida es con ellas. Mi padre. Encorvado por los años pero aún con la mirada de acero. Se levantó. ¿Estás loca? Hija. Por una pasión pecaminosa. Por una. Por amor. Lo interrumpí. Amor verdadero. No el que vosotros dictáis. Sonia. A mi lado. Apretó mi mano. Su presencia un ancla en la tormenta. Lucía. Sentada en una silla demasiado grande. Dibujaba olivos en un papel. Ignorante del terremoto. Javier intervino: es un chantaje. Esa mujer te manipula. ¿Sabes lo que dice el pueblo? Que Lucía es hija de una Fair. Que nos deshonras. La mentira me enfureció. Basta de mentiras. Lucía es adoptada. Legalmente nuestra. Y Sonia no manipula, yo la abandoné. Cobardemente. Pero no más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Herencia de mi abuelo. Mi padre se sentó. Derrotado. Has elegido. Entonces. Ve. Pero Jaén no olvida. Firmé los papeles esa tarde. Cediendo mi herencia por una libertad que valía más que el oro líquido de las aceitunas. Pero el alto trajo una traición inesperada. Esa noche. En la casa de Sonia. Encontré una carta en mi bolso, de Javier. Si no te vas. Le contaré a Lucía la verdad, que su mamá Daniela la abandonó por miedo. La haré odiarte. El pánico me invadió. ¿Cómo proteger a Lucía de mi propia sombra? La amenaza de Javier fue como una sombra que se cernía sobre nosotras. Oscureciendo incluso los días más soleados de Jaén. Caminaba por los olivares con Lucía. Enseñándole a reconocer las variedades, la picual fuerte como el carácter de mi madre. La arbequina suave como los besos de Sonia. Pero en mi mente bullía el dilema. Decírselo todo a la niña ahora. A sus 8 años inocentes. O esperar. Arriesgando que mi hermano envenenara su corazón primero. Sonia notaba mi inquietud en las noches. Cuando nos acurrucábamos en la cama estrecha.
Me besaba la frente y murmuraba, sea lo que sea. Lo enfrentamos juntas. Como en los viejos tiempos. Pero los viejos tiempos eran un espejismo. 10 años habían erosionado la confianza como el agua gotea en la piedra caliza de las cuevas de Jaén. Una mañana, mientras Sonia trabajaba en la finca, había vuelto a la recolección para ahorrar para la escuela de Lucía. Recibí una llamada de Madrid. Mi abogada. Una mujer pragmática de Toledo. Me informó, las acciones están transferidas. Pero hay un problema. Tu hermano ha alegado irregularidades en la adopción de Lucía. Dice que no firmaste realmente. Que fue una falsificación. Podrían quitártela. El mundo se volvió gris. Corrí a la finca. El sol abrasándome la piel como un castigo divino. Encontré a Sonia subiendo a un tractor. Con el pañuelo atado a la cabeza contra el polvo. Sonia. Javier. Está luchando por Lucía. Dice que la adopción es inválida. Ella bajó de un salto. Su rostro endurecido por la rabia. ¿Qué? Imposible. Los papeles están en el registro de Córdoba. Tú los firmaste. Daniela. Con tu puño y letra. En esa notaría cutre donde nos temblaban las manos de emoción. Recordé esa tarde, el calor sofocante de Córdoba. El notario un viejo cejijunto que nos miró con sospecha. Y nosotras. 2 mujeres de 30 años. Jurando un futuro ante un escritorio lleno de legajos. Pero Javier tiene influencia. Dije. La voz quebrada. En Jaén. El dinero y el apellido mandan. Podría comprar testigos. Inventar que forcé tu firma. Sonia se quitó el pañuelo. Dejando que el sudor le perlase la frente. Entonces luchamos. Vamos a Córdoba. Revisamos los originales. Y si hace falta. Te denuncio por abandono. Para que vean que no soy la villana aquí. Sus palabras dolieron. Pero eran justas. El conflicto nos desgarraba, mi traición pasada se convertía en arma contra nosotras. Y la niña. Inocente. Pagaba el precio. Esa tarde. Llevamos a Lucía a la sierra de Cazorla. Un refugio de pinos y arroyos donde el aire es puro como el perdón no pronunciado. Jugamos en las pozas. Salpicándonos con agua fría que lavaba momentáneamente las culpas. Mamá Daniela. ¿Por qué el tío Javier no viene nunca? Preguntó Lucía. Mientras trenzaba flores silvestres en mi pelo. Me quedé helada. ¿Te ha dicho algo él? Sí. Ayer en la plaza. Que eres rica y que a veces los ricos se olvidan de la familia. Su voz era ligera. Pero sus ojos verdes buscaban respuestas. Sonia y yo nos miramos. Un pacto silencioso. El tío Javier está equivocado. Mi amor. Le dije. Abrazándola. A veces. La familia es la que elegimos. No la que nos imponen. Y yo te elegí a ti. Siempre. Pero el alto llegó esa noche. En la vuelta a Jaén. Javier nos esperaba en la casa. Con 2 policías locales, hombres de mi padre. Sobornados con aceite y favores. Buenas noches. Señoras. Dijo con sorna. Hay una orden temporal. La niña se queda con la familia Ruiz hasta que se resuelva la custodia. Alegato de negligencia por parte de la madre. Adoptiva. Señaló a Sonia. Como si ella fuera la intrusa. Lucía gritó. Aferrándose a mis piernas. Y Sonia se interpuso.
fiera como una leona andaluza. No la toquéis. Es mi hija. Nuestra hija. Los policías dudaron. Avergonzados, Jaén es pueblo. Y los chismes viajan rápido. Pero Javier insistió, órdenes del juez. Firma. Daniela. O complicas todo. Firmé. Con manos temblorosas. Mientras el corazón se me rompía. Nos llevaron a Lucía. Llorando. Y Sonia se derrumbó en mis brazos una vez solos. Me la quitan por tu culpa. Sollozó. Tu familia. Tu cobardía pasada. Sus palabras fueron cuchillos. Y por primera vez. La odié un instante, por hacerme enfrentar el monstruo que yo había creado. No es justo. Grité. Lucharé. Contrataré los mejores abogados de Sevilla. Pero en el fondo. Sabía que era más profundo. Esa noche. Sola en el hotel. Releí las cartas que Sonia me había enviado años atrás. Guardadas en una caja que había arrastrado de Madrid. Vuelve. Por favor. Lucía gatea. Y sus ojos te buscan. Lágrimas empañaron la tinta desvaída. Había sido una traidora. Sí. Pero también una prisionera de expectativas que ahora rompería. Costara lo que costara. El juicio fue un circo en el Palacio de Justicia de Jaén. Con columnas renacentistas que parecían juzgarme desde lo alto. Mi padre y Javier testificaron primero, Daniela siempre fue inestable. Esa unión con la demandada fue un capricho juvenil. La niña merece una familia estable. No este escándalo. Sonia. Vestida con su mejor traje negro. Habló con dignidad, la crié sola 10 años. Trabajé amaneceres en los olivares para darle pan y libros. Daniela firmó la adopción, lo prueban los documentos. Mi turno llegó como un vendaval. Subí al estrado. Mirando al juez, un hombre de Úbeda con bigote gris, a los ojos. Señoría. Renuncié a mi herencia por esto. Por ellas. Sí. Me fui hace 10 años. Aterrorizada por mi familia. Por una sociedad que en Jaén aún susurra pecado, ante el amor entre mujeres. Pero volví. Y ahora. Pido no custodia. Sino igualdad. Somos 2 madres. Y Lucía nos necesita a ambas. El juez pidió un receso. Y en la sala de espera. Javier se acercó sigiloso. Retírate. Y te devuelvo a la niña sin más dramas. Era la traición final, mi propio hermano. Vendiendo el alma por el orgullo Ruiz. No. Respondí. Esto acaba hoy. El veredicto cayó como lluvia bendita en sequía, custodia compartida. Con terapia familiar obligatoria. El amor. En cualquier forma. Es válido si protege al menor. Dictaminó el juez. Citando leyes modernas que Jaén empezaba a abrazar. Lucía volvió con nosotras esa tarde. Corriendo a nuestros brazos en los peldaños del juzgado. Bajo un cielo de tormenta que prometía renacer. No fue un final de cuento. Mi familia me desterró formalmente, no más cenas en la masía. No más aceite con su sello. Y Javier se convirtió en un extraño. Sonia y yo nos mudamos a una casa más grande en las afueras. Con un huerto propio donde plantar sueños. Terapias semanales nos obligaron a desenterrar heridas, mis miedos. Sus resentimientos. Las noches en que ella había llorado sola por nosotras 3. Hoy. 2 años después. Jaén nos ha perdonado a su manera,
con olivos que dan fruto abundante y vecinos que ya no chismorrean tanto. Lucía. Con 10 años. Dibuja familias con 2 mamás y un perro soñado. Sonia y yo caminamos de la mano por los senderos, besándonos sin pudor cuando el viento lo permite. El amor. En esta tierra de pasiones y dolores. Es un olivo viejo, retorcido por tormentas, pero profundo en raíces, dando aceite que nutre el alma. A veces, en las noches de luna llena sobre Sierra Mágina, miro a Sonia dormida y agradezco el telegrama que me trajo de vuelta. Abandoné el amor una vez, por cobardía, pero lo recuperé con coraje. Y en ese acto, encontré no solo a mi familia, sino a mí misma. Jaén, con su crudeza y su belleza, me enseñó que el verdadero escándalo no es amar a quien eliges, sino negar tu corazón por miedo a las sombras.